La historia comienza en un campo de batalla convertido en un auténtico infierno. Bajo una tormenta furiosa, miles de cadáveres cubrían la tierra mientras un hombre permanecía de pie entre la destrucción. Era Nam Yong-sin, conocido por todos como el emperador de la espada. Su cuerpo estaba destrozado. Había perdido un brazo. Sus heridas eran mortales. Pero aún así seguía sosteniendo su espada. Frente a él se encontraba el responsable de aquella masacre, el líder del culto del sol y la luna. Un monstruo que observaba la escena con una sonrisa enfermiza, como si todo aquello fuera un simple juego. Mientras el villano se burlaba de la tragedia que había provocado, Nam Yong-sin recordó a los discípulos que habían luchado junto a él. Recordó sus enseñanzas. Recordó sus juramentos. Y recordó cómo cada uno de ellos decidió pelear hasta el final sin dar un solo paso atrás. Todos habían cumplido con su deber. Ahora era su turno. Con una determinación inquebrantable, el emperador de la espada levantó su arma una última vez y se lanzó al combate. Lo que siguió fue un enfrentamiento devastador. Las energías de ambos chocaron con una violencia capaz de sacudir el cielo. Cada ataque contenía décadas de entrenamiento, experiencia y poder acumulado. Hasta que finalmente ocurrió. Con un movimiento perfecto, Nam Yong-sin logró atravesar las defensas de su enemigo y le cortó la cabeza. La victoria parecía suya. Pero entonces sucedió algo imposible. La cabeza decapitada continuó sonriendo. Una extraña niebla púrpura comenzó a envolverla mientras una aterradora energía oscura emergía de su cuerpo. Un tercer ojo apareció en la frente del líder del culto. Y antes de desaparecer, pronunció unas misteriosas palabras sobre el sol y la luna. Al instante siguiente, una gigantesca explosión de energía oscura consumió todo el campo de batalla. Cuando el resplandor desapareció, el silencio reinó sobre el lugar. Nam Yong-sin apenas seguía con vida. El enfrentamiento había terminado con la destrucción de ambos bandos. Mientras avanzaba entre los cuerpos de sus compañeros caídos, el héroe sintió un dolor mucho más profundo que cualquier herida. Había sobrevivido, pero había fracasado en proteger a quienes confiaron en él. De rodillas entre las espadas de sus discípulos, observó el cielo despejarse lentamente. Aquella inmensidad azul representaba la justicia que siempre intentó defender. Sin embargo, él ya no se sentía digno de contemplarla. Con el cuerpo al límite y la vida escapándose poco a poco, una última pregunta apareció en su mente. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más fuerte? Y con ese arrepentimiento consumiéndolo, cerró los ojos. Parecía el final. Pero no lo era. De repente, una voz desconocida comenzó a llamarlo. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que se encontraba en un lugar completamente diferente. Antes de poder entender qué estaba pasando, una poderosa patada impactó directamente contra su cuerpo. Un hombre enorme lo estaba golpeando sin ninguna compasión. Confundido, Nam Yong-sin intentó comprender la situación. Y entonces descubrió algo impactante. Ya no estaba en su propio cuerpo. Había despertado dentro de otra persona. El dueño de aquel cuerpo era un joven llamado Mumión, un muchacho débil y despreciado por todos. Mientras recibía insultos y agresiones, los recuerdos comenzaron a acomodarse en su mente. No había ninguna duda. El emperador de la espada había regresado a la vida. Cuando el agresor intentó golpearlo nuevamente, Nam Yong-sin percibió algo curioso. Los movimientos de aquel hombre parecían increíblemente lentos. Sin esfuerzo alguno, atrapó la pierna que se dirigía hacia él. El abusador quedó completamente paralizado. Por primera vez sintió miedo. Un miedo profundo. Instintivo. Como si estuviera frente a un depredador imposible de vencer. Nam Yong-sin se puso de pie lentamente. Su mirada había cambiado. Su presencia también. La debilidad del antiguo Mumión había desaparecido. Ahora quien ocupaba ese cuerpo era uno de los guerreros más legendarios de toda la historia. Con un simple movimiento derribó al enorme hombre y tomó la espada que llevaba en la cintura. Entonces pronunció unas palabras que congelaron el ambiente. Alguien que golpea a niños indefensos no merece portar una espada. Las burlas comenzaron a escucharse alrededor. Los demás guerreros no podían creer que el supuesto inútil hubiera humillado de esa manera a un luchador mucho más fuerte. Consumido por la vergüenza, el agresor perdió completamente el control. Lanzó un ataque desesperado intentando recuperar su honor. Pero cometió el peor error de su vida. En un instante, tan rápido que nadie pudo seguir el movimiento, Nam Yong-sin desenvainó la espada. Y el brazo de su enemigo salió volando. El silencio se apoderó del lugar. Todos quedaron inmóviles. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El hombre cayó al suelo gritando de dolor mientras observaba horrorizado la sangre brotar de su cuerpo. Pero el terror verdadero apenas comenzaba. Cuando levantó la mirada hacia el joven, sintió algo imposible de describir. Ya no estaba viendo al débil Mumión. Ante sus ojos apareció la figura imponente del mismísimo emperador de la espada. Fue entonces cuando comprendió que aquel muchacho había dejado de ser la persona que conocían. Y mientras el miedo comenzaba a extenderse, una amenaza aún mayor se ponía en movimiento. En una fortaleza oculta entre las montañas, un grupo de guerreros enmascarados recibió una orden directa. Su objetivo era encontrar al joven de los meridianos rotos, capturarlo, y eliminar a cualquiera que intentara protegerlo. Sin saberlo, Nam Yong-sin acababa de regresar a un mundo completamente distinto. Y una nueva guerra estaba a punto de comenzar. La tranquilidad que había regresado al pueblo duró apenas unos instantes.
Mientras los aldeanos intentaban comprender lo ocurrido, el hombre al que Nam Yong-sin había derrotado seguía arrodillado frente a él, temblando de miedo. Había perdido toda su arrogancia. Ahora solo quedaba desesperación. Con lágrimas en los ojos, comenzó a suplicar por su vida. Golpeó repetidamente la frente contra el suelo y hasta ofreció todo el dinero que poseía con la esperanza de salvarse. Pero Nam Yong-sin permaneció inmóvil. Su mirada era fría, implacable. Aunque ahora habitaba un cuerpo diferente, los recuerdos de Mumyon seguían presentes. Recordaba cada golpe, cada humillación y cada día de sufrimiento que aquel hombre le había causado durante años. Por eso, aquellas disculpas no significaban nada. Eran simples palabras vacías nacidas del miedo. Sin mostrar la menor compasión, levantó su espada. Y en un solo movimiento terminó con la vida de su agresor. Para Nam Yong-sin, alguien que abusaba de los débiles y deshonraba el camino de la espada no merecía seguir viviendo. Sin embargo, hubo alguien que quedó profundamente impactado por aquellas palabras. A cierta distancia, una misteriosa mujer con sombrero de paja observaba todo en silencio. Cuando escuchó aquella declaración, sus ojos se abrieron de sorpresa. Reconocía perfectamente esa filosofía. Era una enseñanza asociada a una de las escuelas de espada más prestigiosas del mundo marcial. Y eso hizo que el supuesto inútil frente a ella se volviera mucho más interesante. Mientras tanto, Nam Yong-sin comenzó a caminar por el pueblo intentando comprender su nueva situación. Había perdido su antigua vida. No tenía aliados. No conocía a nadie. Y tampoco sabía qué camino debía seguir. Pero antes de poder encontrar una respuesta, un grito de terror rompió el silencio. Un aldeano apareció corriendo desesperadamente. Pedía ayuda. Pedía que alguien lo salvara. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, una figura enmascarada apareció detrás de él y lo asesinó sin ninguna piedad. El pueblo entero cayó en el caos. Los gritos comenzaron a escucharse por todas partes. Las familias corrían intentando escapar mientras nuevos atacantes surgían desde diferentes direcciones. Cuando Nam Yong-sin observó los símbolos bordados en las ropas de los invasores, sintió como una ola de furia recorría todo su cuerpo. Conocía ese emblema. Lo conocía demasiado bien. Era el culto del sol y la luna. Los mismos enemigos que había enfrentado antes de morir. Los mismos monstruos que creía haber destruido. Pero lo más inquietante era que aún podía sentir aquella energía oscura y maligna que tanto odiaba. Era real. El culto seguía existiendo. Y ahora estaba allí, frente a él. Los invasores comenzaron a masacrar aldeanos indiscriminadamente mientras daban órdenes de registrar toda la zona. Fue entonces cuando Nam Yong-sin escuchó algo que llamó su atención. Aquellos hombres estaban buscando a una persona con los meridianos destruidos. En otras palabras, lo estaban buscando a él. La situación era peligrosa. Podía huir. Podía esconderse. Pero cuando vio a los inocentes caer uno tras otro, comprendió que no podía quedarse observando. Después de todo, una espada no existe para adornar una cintura. Existe para ser desenvainada cuando llega el momento correcto. Con esa convicción, avanzó directamente hacia los asesinos. Los aldeanos intentaron detenerlo. Le advirtieron que moriría. Pero Nam Yong-sin ignoró todas las voces. Su decisión ya estaba tomada. Los guerreros enmascarados tampoco tardaron en notarlo. Al verlo acercarse, corrieron hacia él convencidos de que sería una presa fácil. Y en cierto sentido tenían razón. Su nuevo cuerpo era extremadamente débil. No poseía la energía interna que tenía en el pasado. Sin embargo, algo seguía intacto. Su experiencia, su técnica, y el talento que lo convirtió en una leyenda. Mientras los enemigos se acercaban, adoptó una postura de combate que hizo que la misteriosa mujer escondida entre la vegetación quedara completamente sorprendida. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel joven estaba utilizando una técnica legendaria que muy pocos podían dominar, y lo hacía con una precisión casi perfecta. En ese instante, Nam Yong-sin entró en un estado de concentración absoluta. Su mente se calmó, su respiración se estabilizó, y el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Analizó cada movimiento enemigo en una fracción de segundo. Entonces atacó. Su primer movimiento fue tan rápido que uno de los asesinos cayó antes de comprender qué había ocurrido. Los demás reaccionaron inmediatamente y lanzaron un ataque conjunto para rodearlo. Pero Nam Yong-sin ya había leído sus intenciones. Cada paso, cada golpe, cada apertura, todo estaba bajo su control. Moviéndose con una elegancia que contrastaba con la brutalidad del combate, esquivó la ofensiva enemiga y respondió con una secuencia de cortes impecables. Uno tras otro, los atacantes comenzaron a caer. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo de defenderse. Cuando el último asesino intentó realizar un ataque desesperado, Nam Yong-sin ejecutó el golpe final de su técnica. Un corte limpio, preciso, devastador. El enemigo quedó derrotado en el acto. El campo de batalla volvió a quedar en silencio. Los cadáveres de los invasores cubrían el suelo mientras Nam Yong-sin permanecía de pie en medio de ellos. Incluso la mujer del sombrero de paja quedó impresionada. Lo que acababa de presenciar era extraordinario. Aquel joven no solo dominaba una técnica legendaria. La utilizaba con una maestría que desafiaba toda lógica. Pero la batalla aún no había terminado. De repente, Nam Yong-sin sintió varias presencias acercándose. Al levantar la vista descubrió un nuevo grupo de guerreros observándolo desde los tejados. Y esta vez eran mucho más fuertes. Los recién llegados quedaron sorprendidos al ver que todo el primer escuadrón había sido aniquilado.
Sin embargo, cuando parecían listos para atacar, ocurrió algo inesperado. Un dolor insoportable atravesó el pecho de Nam Yong-sin. Sus piernas comenzaron a fallar. Su visión se volvió borrosa, y terminó cayendo de rodillas. Fue entonces cuando recordó una realidad imposible de ignorar. Aunque su alma seguía siendo la del emperador de la espada, su nuevo cuerpo seguía siendo el de Mumión, un joven con los meridianos destruidos. El esfuerzo del combate había llevado ese cuerpo al límite. Los enemigos observaron la escena desde arriba, y finalmente comprendieron la verdad. Habían encontrado al objetivo que estaban buscando. Con una sonrisa fría, el líder del grupo ordenó capturarlo de inmediato. Y mientras decenas de guerreros descendían para atraparlo, Nam Yong-sin apenas podía mantenerse consciente. Cuando todo parecía perdido, el cielo respondió. Su cuerpo estaba al límite y los guerreros del culto del sol y la luna ya descendían para capturarlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Varios relámpagos azules cayeron desde las alturas como si el propio cielo hubiera intervenido. Las explosiones de energía impactaron directamente contra los enemigos, obligándolos a detenerse en seco. Jun levantó la vista sorprendido. Y allí estaba ella. La misteriosa mujer del sombrero de paja. Rodeada por una intensa electricidad azul, descendió con una presencia tan imponente que incluso los miembros del culto quedaron alarmados. Su líder la reconoció de inmediato. Aquella mujer pertenecía a la Sociedad del Cielo Azul. Y si ella había aparecido, significaba que sus planes corrían peligro. Sin perder tiempo, los invasores se lanzaron contra ella. Pero la diferencia de poder era abrumadora. La mujer desenvainó su espada y una poderosa energía eléctrica envolvió la hoja. En apenas unos instantes, comenzó una masacre unilateral. Sus movimientos eran veloces, elegantes y precisos. Cada paso parecía desafiar la lógica. Cada ataque llegaba acompañado por relámpagos devastadores. Los enemigos intentaban rodearla, pero ninguno lograba alcanzarla. Uno tras otro fueron cayendo. Jun observaba el combate con atención, y entonces descubrió algo que lo dejó completamente desconcertado. Aquella mujer estaba utilizando una técnica que conocía perfectamente. Los pasos infinitos. Una habilidad exclusiva del Palacio del Cielo del Sur. Su antiguo hogar. Eso no tenía sentido. Ella no pertenecía a su secta. Entonces, ¿cómo era posible que dominara una técnica tan importante? Pero antes de encontrar una respuesta, apareció un nuevo problema. Un asesino logró acercarse por detrás mientras Jun seguía debilitado. El enemigo intentó capturarlo aprovechando su estado. Jun quiso defenderse, quiso luchar, pero su cuerpo simplemente dejó de responder. El dolor era insoportable. Parecía que sus meridianos destruidos estaban cobrando factura. Cuando el invasor estaba a punto de atraparlo, una figura descendió como un rayo. La mujer apareció sobre él, y con un solo movimiento cortó el brazo del atacante. El hombre ni siquiera entendió lo que había sucedido. Un segundo después ya estaba derrotado. Con una sonrisa burlona, la guerrera advirtió que nadie podía tocar al muchacho. Al menos no mientras ella estuviera allí. Sin embargo, el peligro ya no era el enemigo. Era el propio cuerpo de Jun. Las heridas, el agotamiento y la carga de los meridianos destruidos finalmente superaron su límite. Su visión comenzó a oscurecerse. Las fuerzas abandonaron sus piernas. Y terminó perdiendo el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, todo era diferente. Ya no estaba en el campo de batalla. Ahora descansaba en una habitación desconocida. Frente a él se encontraba la mujer que le había salvado la vida. Ella explicó que había estabilizado la energía fría que se acumulaba dentro de su cuerpo. Gracias a eso había logrado sobrevivir. Pero aquella explicación solo generó más preguntas. Jun sabía perfectamente lo extraña que era su condición. Y también sabía que muy pocas personas serían capaces de controlar una energía tan peligrosa. Aquello confirmó algo importante. La joven no era una guerrera común. Era alguien extraordinaria. Poco después, la mujer decidió presentarse formalmente. Retiró el sombrero que ocultaba su rostro y reveló su identidad. Su nombre era Lee Seola, miembro de la Sociedad del Cielo Azul. Pero la sorpresa más grande llegó inmediatamente después. Sin rodeos, le ofreció convertirse en su discípulo. Además, prometió ayudarlo a curar sus meridianos destruidos. La propuesta era tan increíble que Jun no pudo evitar sospechar. Después de todo, nadie ofrece semejante ayuda sin esperar algo a cambio. Lee Seola comprendió sus dudas y decidió explicarse. Le confesó que había quedado impresionada al verlo enfrentar al culto del sol y la luna aún sabiendo que era mucho más débil que ellos. Había visto su determinación, su valentía, y también la rectitud que guiaba cada una de sus acciones. Luego reveló algo aún más impactante. Poseía una técnica especial basada en fuego y relámpagos. Una técnica capaz de equilibrar la energía que destruía el cuerpo de Jun. Por primera vez, la posibilidad de curarse parecía real. Pero Jun seguía sin estar convencido. Necesitaba saber la verdadera razón detrás de aquella oferta. Entonces Lee Seola respondió con total sinceridad. Explicó que muchas personas estaban dispuestas a sacrificar a unos pocos para proteger algo más grande. Sin embargo, ella no quería vivir de esa manera. Su deseo era proteger precisamente aquello que los demás abandonaban. Aquellas palabras golpearon profundamente el corazón de Jun, porque le recordaron los ideales que había defendido durante toda su vida. Por primera vez desde su reencarnación, encontró a alguien que compartía su misma visión del mundo. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Con respeto absoluto, inclinó la cabeza frente a ella. Aceptó convertirse en su discípulo. Lee Seola recibió la respuesta con una enorme sonrisa. Había conseguido un alumno.
y Jun había encontrado una nueva maestra. Sin embargo, la historia aún guardaba otro cambio importante. La joven le hizo notar que seguir usando el nombre de Mumión era peligroso. Ahora era perseguido por el culto del sol y la luna. Necesitaba comenzar una nueva vida. Jun estuvo de acuerdo. Después de pensarlo cuidadosamente, eligió un nuevo nombre. Un nombre que honrara el legado de su vida pasada. Y también representara los objetivos que aún no había logrado cumplir. Desde ese día dejó atrás a Mumión. Y nació Nam Gong-hun. Una nueva identidad para un hombre que había regresado de la muerte. Tras formalizar oficialmente la relación entre maestro y discípulo, Jun creyó que tendría tiempo para descansar. Pero subestimó por completo a Lee Seola. La joven sonrió con entusiasmo y anunció que el entrenamiento comenzaría de inmediato. Jun quedó desconcertado. Apenas acababa de despertar. Apenas había aceptado ser su discípulo. Y ya estaba siendo arrastrado hacia su primera lección. Mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas, Lee Seola reveló cuál sería el primer paso de su nueva vida. El aprendizaje de una poderosa técnica legendaria. El auténtico arte del trueno celestial. La noche cubría las montañas cuando Nam Gong-hun comenzó oficialmente su entrenamiento. Sentado junto a Lee Seola dentro del templo, observaba con atención el antiguo manual de cultivo que ella había preparado para él. La joven maestra estaba decidida a enseñarle cada detalle personalmente. Sin embargo, muy pronto descubrió algo sorprendente. Jun no era un discípulo común. Mientras ella explicaba conceptos complejos que normalmente requerían años de estudio, él los comprendía casi de inmediato. Cada pregunta recibía una respuesta precisa. Cada teoría era entendida con una facilidad absurda. Poco a poco, Lee Seola comenzó a sentir que no estaba enseñando a un principiante. Era como si estuviera conversando con un veterano maestro oculto dentro del cuerpo de un joven. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron sobre las montañas, la maestra finalmente notó el paso del tiempo y le preguntó si necesitaba descansar. Pero Jun tenía otros planes. Ya había memorizado todo lo necesario. Quería comenzar a cultivar de inmediato. Lee Seola aceptó, aunque sabía perfectamente que sentir la energía interna por primera vez podía tomar días o incluso semanas. Por precaución, permaneció detrás de él lista para intervenir si algo salía mal. Entonces Jun cerró los ojos. Respiró profundamente. Y comenzó su primera meditación. Lo que ocurrió después dejó a la maestra completamente paralizada. Normalmente, los cultivadores tardaban mucho tiempo en dar el primer paso. Pero Jun logró sentir la energía interna casi al instante. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda su vida. La energía comenzó a despertar. El flujo interno respondió con una facilidad extraordinaria. Y en cuestión de minutos, pequeñas chispas eléctricas comenzaron a aparecer alrededor de él. Lee Seola no podía creer lo que veía. Aquel muchacho que apenas había iniciado el cultivo acababa de completar exitosamente su primer ciclo. Y lo había hecho con una velocidad monstruosa. La emoción fue tan grande que no pudo evitar felicitarlo con orgullo. Pero aquello era solo el comienzo. Poco después decidió ponerlo a prueba. Concentró electricidad en su puño y le pidió que intentara imitar el proceso. Era una demostración avanzada. Algo imposible para un principiante. Al menos para cualquier principiante normal. Jun observó atentamente. Analizó el flujo de energía. Comprendió el principio detrás de la técnica. Y la reprodujo en su primer intento. Esta vez la sorpresa de Lee Seola fue todavía mayor. Había encontrado un auténtico prodigio. Un talento que aparecía una sola vez en varias generaciones. Pero mientras ella celebraba, Jun pensaba en algo mucho más importante. No quería limitarse a recuperar la fuerza que tuvo en su vida anterior. Porque si repetía exactamente el mismo camino, también podría repetir el mismo destino. Por eso tomó una decisión. Aprendería nuevas técnicas. Crearía un estilo diferente. Y alcanzaría una fuerza superior a la que poseyó como emperador de la espada. Con ese objetivo en mente, maestro y discípulo iniciaron su viaje hacia la Sociedad del Cielo Azul. Durante el trayecto, Jun aprovechó para aprender más sobre aquella organización. Descubrió que había nacido tras una enorme tragedia. Numerosos clanes fueron destruidos por el culto del sol y la luna. Los sobrevivientes se unieron, y juntos fundaron una organización dedicada a proteger a los débiles y preservar lo que quedaba del mundo marcial. Aquello despertó una duda en Jun. Si todos habían sufrido tanto por culpa del culto, ¿por qué no dedicaban toda su existencia a la venganza? La respuesta de Lee Seola fue sencilla, pero poderosa. Explicó que el odio podía consumir a cualquiera, y que quienes habían sobrevivido recibieron una segunda oportunidad para proteger vidas, no para desperdiciarla persiguiendo resentimientos. Aquellas palabras hicieron que Jun la respetara todavía más. Entonces ocurrió otra revelación importante. Lee Seola confesó que su propio clan también había sido exterminado por el culto del sol y la luna. Aún así, había decidido seguir adelante, sin dejar que el odio definiera quién era. Al escucharla, Jun comprendió muchas cosas. Y también descubrió cómo algunas técnicas de su antiguo Palacio del Cielo del Sur habían llegado hasta la Sociedad del Cielo Azul tras el paso de los siglos. La conversación continuó mientras avanzaban entre montañas cubiertas por niebla. Lee Seola le advirtió que siguiera exactamente sus pasos. La zona estaba protegida por barreras y trampas ocultas. Un error podía ser fatal. Finalmente atravesaron el velo de niebla. Y lo que apareció ante los ojos de Jun lo dejó completamente inmóvil. Aquella enorme base secreta estaba construida justo donde alguna vez se levantó su antiguo hogar. Las ruinas del Palacio del Cielo del Sur. El lugar que creyó perdido para siempre.
Por un momento, los recuerdos de su vida pasada regresaron con fuerza. Pero no tuvo tiempo para seguir pensando. Varios guardias se inclinaron respetuosamente ante Leseola mientras ella regresaba a la sede principal. Poco después fueron recibidos por un anciano llamado Jung Kyung-jon. Al enterarse de que Jun era el nuevo discípulo de Leseola, el anciano decidió acelerar las cosas. Solo necesitaba superar una prueba para ingresar oficialmente. Y para sorpresa de todos, Jun pidió realizarla inmediatamente. El anciano no pudo evitar reír. Apenas había comenzado a entrenar, pero el muchacho ya quería enfrentarse al examen. Intrigado por tanta confianza, aceptó. Entonces llamó a uno de los guerreros más fuertes del lugar, un enorme luchador llamado Kang Mong. La prueba era simple. Jun debía resistir al menos un ataque. Nada más. Sin embargo, al ver el tamaño y la fuerza de su oponente, cualquiera habría entendido que aquello no sería sencillo. Incluso Jun reconoció un problema importante. No tenía un arma adecuada. Fue entonces cuando Leseola sonrió. Sin dudarlo, desenvainó su propia espada y se la entregó. Una espada especial, mucho más resistente que cualquier arma común. Jun recibió el arma con profundo respeto. Sabía perfectamente el valor de aquella confianza. Mientras tanto, Kang Mong avanzó lentamente. Observó al joven. Y le dio una última advertencia. No intentara bloquear el ataque. Lo mejor era esquivarlo. Porque si cometía un error, podría morir. Pero Jun permaneció inmóvil. Con la espada de su maestra en las manos. Y los recuerdos del antiguo emperador de la espada despertando una vez más. Entonces Kang Mong saltó hacia él. Y descargó un golpe devastador que hizo temblar el aire. Pero aquella prueba estaba a punto de convertirse en algo que nadie esperaba. Cuando el golpe final de Kang Mong descendió con toda su fuerza, Jun reaccionó en el último instante. Su espada salió de la vaina como un relámpago. El choque resonó por toda la zona. Sin embargo, en lugar de enfrentarse directamente a aquella fuerza monstruosa, Jun utilizó una técnica impecable para desviar el ataque. Con una precisión asombrosa, redirigió el poder de su oponente y aprovechó el impulso para colocarse detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Kang Mong sintió un escalofrío. Aquello no era algo que un novato pudiera hacer. Antes de que pudiera reaccionar, Jun ya estaba contraatacando. Y lo más sorprendente era que estaba utilizando exactamente la misma técnica que él acababa de ejecutar. El examinador logró defenderse por pura experiencia, pero el impacto fue tan brutal que sus manos comenzaron a temblar. Por primera vez comprendió algo aterrador. La fuerza de aquel muchacho no provenía únicamente de su cuerpo. Había utilizado energía de espada. Y la había controlado con una precisión que incluso muchos veteranos jamás alcanzarían. Mientras Lesea celebraba orgullosa el desempeño de su discípulo, Kang Mong observó las marcas dejadas en el suelo y descubrió algo que terminó de romper todas sus expectativas. Había sido empujado hacia atrás. Él, un guerrero experimentado, superado por alguien que apenas acababa de ingresar. Desde las alturas, los ancianos observaban la escena con sonrisas de satisfacción. Habían encontrado un talento extraordinario, un diamante en bruto. Y justo cuando el combate llegaba a su fin, una figura importante apareció para presenciar el resultado personalmente. Tras confirmar lo ocurrido, el anciano se acercó al joven y le preguntó su nombre. Nam Gong-hun. La respuesta fue firme, segura, sin una pizca de miedo. El anciano asintió con aprobación y colocó una mano sobre su hombro. Entonces anunció oficialmente que Jun había ascendido al rango de una nube dentro de la Sociedad del Cielo Azul. Era un reconocimiento reservado para aquellos que demostraban un potencial excepcional. Lese estaba más feliz que nadie. Ya podía imaginar el día en que su discípulo alcanzara los niveles más altos de la organización. Por su parte, Kang Mong aceptó la derrota con honor. Le entregó personalmente la insignia correspondiente y reconoció que aquella batalla le había enseñado una valiosa lección. Jun recibió el obsequio con respeto. A pesar de haber vencido, jamás mostró arrogancia. Aquello solo aumentó la buena impresión que todos tenían de él. Pero mientras unos celebraban, otros seguían intentando comprender lo ocurrido. Cuando Kang Mong examinó nuevamente su espada, descubrió algo que lo dejó completamente inmóvil. La empuñadura estaba agrietada. La fuerza liberada por Jun había dañado su arma durante el enfrentamiento. Y aquello era una prueba más de que aquel joven estaba muy lejos de ser una persona común. Poco después, Lesea llevó a Jun hacia uno de los lugares más importantes de toda la organización. La sala de la reflexión y la sabiduría. Un gigantesco pabellón lleno de innumerables manuales de artes marciales. Al entrar, Jun quedó impresionado. Las estanterías parecían no tener fin. Incluso las bibliotecas de los grandes palacios que había conocido en su vida anterior parecían insignificantes comparadas con aquel lugar. Su maestra le explicó que allí cualquier miembro podía estudiar libremente. La organización creía que el conocimiento debía compartirse para fortalecer a quienes protegían a los inocentes de las fuerzas demoníacas. Sin embargo, existía una condición. Cada rango tenía acceso únicamente a ciertos niveles de técnicas. Y era responsabilidad de cada guerrero demostrar que merecía avanzar más allá. Jun comprendió inmediatamente la verdadera intención detrás de aquellas reglas. No se trataba de restringir el conocimiento. Se trataba de poner a prueba el carácter de cada discípulo. Lesea se ofreció a ayudarlo a escoger una técnica adecuada, pero Jun rechazó educadamente la propuesta. Quería encontrar su propio camino. Quería elegir personalmente el estilo de espada que lo acompañaría en esta nueva vida. Su maestra aceptó la decisión y se retiró, dejándolo explorar el inmenso pabellón. Con el paso de las horas, el silencio se apoderó del lugar.
Hun comenzó a revisar manual tras manual. Pero algo extraño llamó rápidamente la atención del joven bibliotecario encargado de supervisar la sala. Los libros empezaron a acumularse por todas partes. Hun los abría, los examinaba, y los descartaba casi de inmediato. Al principio parecía que estaba causando un desastre. Pero pronto quedó claro que estaba buscando algo muy específico. Velocidad, ataques rápidos, técnicas capaces de decidir una batalla en un solo instante. Mientras el bibliotecario observaba confundido, Hun tomó una simple espada de entrenamiento de madera. Y entonces ocurrió algo inesperado. El joven comenzó a ejecutar movimientos de una complejidad increíble. Sus cortes eran tan rápidos que apenas podían seguirse con la vista. Cada técnica que había revisado parecía fusionarse delante de los ojos del bibliotecario. Era como si Hun estuviera absorbiendo y perfeccionando todo lo que leía en cuestión de minutos. El muchacho quedó completamente paralizado. Aquello desafiaba toda lógica. Entonces Hun concentró su energía. Y lanzó un único corte. Una poderosa onda atravesó el aire. La presión liberada sacudió todo el pabellón. Las mesas vibraron. Los pergaminos cayeron. Los pinceles salieron despedidos. Y el bibliotecario sintió como el corazón casi se le detenía. Aquel ataque era tan veloz que parecía un rayo atravesando una tormenta. Fue entonces cuando una voz profunda resonó detrás de ellos. Una voz pesada, dominante, aterradora. Hun se giró inmediatamente. Y lo que vio hizo que su expresión cambiara por primera vez. Un enorme hombre de cabello rojo estaba de pie detrás del bibliotecario. Su presencia era abrumadora. Su energía era oscura. Y cada fibra de su cuerpo transmitía peligro. El desconocido observó a Hun con una intensidad inquietante. Luego preguntó directamente qué clase de técnica acababa de utilizar. En ese instante, Hun sintió algo que no esperaba encontrar dentro de la sociedad del cielo azul. Energía demoníaca. Una cantidad enorme de energía demoníaca. Y una sola pregunta apareció en su mente. ¿Cómo era posible que alguien así hubiera llegado hasta el corazón mismo de la organización? Sin embargo, la respuesta a ese misterio estaba a punto de cambiarlo todo. El bibliotecario permanecía encogido detrás de su mesa, temblando como si su vida dependiera de no llamar la atención. A pocos metros, Nam Gong mantenía la espada de madera levantada y observaba con cautela al gigantesco hombre de cabello rojo. La energía que emanaba de aquel guerrero era oscura, pesada y aterradora. Hun no podía entenderlo. ¿Cómo podía alguien con una presencia tan demoníaca caminar libremente por el corazón de la sociedad del cielo azul? Antes de que la situación empeorara, Bibliotecario reunió el poco valor que le quedaba y explicó al señor demonio que Hun solo era un nuevo discípulo. El hombre apenas le prestó atención. Con una mano apartó al bibliotecario de su camino y avanzó directamente hacia el muchacho. Fue entonces cuando Hun observó la insignia que llevaba. 4 nubes negras. Eso significaba que no era un intruso cualquiera. Era uno de los guerreros de mayor rango dentro de la propia organización. El maestro demonio aseguró que jamás había visto una técnica semejante dentro del pabellón. Al comprender que el hombre no parecía dispuesto a atacarlo sin razón, Hun respondió con sinceridad. Aquella técnica todavía no existía oficialmente. La estaba creando en ese mismo momento. El guerrero de rojo lo observó en silencio. Luego apareció una sonrisa peligrosa en su rostro. Le propuso un combate. Si Hun conseguía impresionarlo, recibiría una recompensa. El bibliotecario casi se le sale el corazón al escuchar eso. Hun apenas había comenzado a cultivar energía. Pero eso le dio igual al hombre. Sin embargo, Hun no retrocedió. Aceptó inmediatamente. Pero también impuso una condición. Si ganaba, quería un elixir valioso que ayudara a restaurar su cuerpo. El guerrero soltó una carcajada. Le agradaba que aquel joven no perdiera el tiempo fingiendo humildad. Por eso le prometió combatir sin utilizar energía interna, confiando únicamente en su fuerza física. Hun, en cambio, respondió que podía usar todo su poder si lo consideraba necesario. Aquella provocación hizo que la risa del gigante resonara por todo el pabellón. Para él, el muchacho estaba completamente loco. Pero Hun ya había comenzado a moverse. Su primer ataque cortó el aire con una velocidad brutal. El demonio de la espada logró bloquearlo, aunque el peso del impacto lo sorprendió. Aquella espada de madera golpeaba como si fuera de acero. Con un rugido, el gigante utilizó su fuerza monstruosa para empujar a Hun hacia atrás. Pero el joven aprovechó el impacto, giró en el aire y aterrizó con precisión, sin perder el equilibrio. No podía competir directamente contra aquella fuerza. Así que decidió utilizar lo que mejor dominaba: velocidad. Cambió la trayectoria de su espada y atacó desde un ángulo inesperado. Un solo corte se transformó en 3 ataques simultáneos. El demonio de la espada abrió los ojos con sorpresa. Aquella combinación era demasiado compleja para un novato. Aún así, consiguió bloquear los 3 ataques. Pero entonces descubrió algo todavía más interesante. Hun había tomado uno de sus movimientos básicos y lo había mejorado durante el combate. El gigante comenzó a disfrutar de verdad. Frente a él no tenía un simple prodigio. Tenía a alguien capaz de analizar, adaptar y transformar técnicas en cuestión de segundos. Hun también empezaba a recuperar las sensaciones de su vida anterior. Su mente recordaba cómo luchar. Sus manos comenzaban a seguir aquellos recuerdos. Pero su cuerpo continuaba siendo su mayor debilidad. Los meridianos dañados y sus músculos frágiles no podrían soportar aquella batalla durante mucho tiempo. Necesitaba terminarla de inmediato. Hun aceleró. Sus pasos se hicieron más precisos. Sus ataques comenzaron a perseguir cada abertura en la defensa del gigante.
Poco a poco, ajustó la distancia hasta encontrar la posición exacta que estaba buscando. Entonces reunió toda su energía. Había llegado el momento de completar su nueva técnica. Los cortes de Jun comenzaron a dejar rastros luminosos por todo el pabellón. El demonio de la espada se defendía mientras reía como un demente, fascinado por la intensidad del combate. Jun ignoró sus provocaciones. Su atención estaba concentrada en una sola cosa: el camino perfecto para su espada. Visualizó la trayectoria, calculó la distancia, concentró toda su energía en la punta del arma de madera, y en ese instante, dejó de imaginar que sostenía una espada. Para él, aquella arma se convirtió en un rayo. Jun salió disparado hacia adelante. La 13ª forma fue liberada. Una explosión de electricidad azul devoró el centro del pabellón, sacudiendo las estanterías y llenando la sala con una luz cegadora. El impacto fue devastador. Sin embargo, el precio también fue enorme. La mano de Jun comenzó a sangrar. Su cuerpo no estaba preparado para soportar una técnica de semejante nivel. Cuando el humo empezó a desaparecer, ambos guerreros habían sido empujados varios metros hacia atrás. El demonio de la espada continuaba de pie, pero su expresión había cambiado. Por primera vez había sentido que su vida corría peligro, y aunque había prometido no utilizar energía interna, el ataque de Jun lo obligó a romper su palabra para evitar la derrota. El gigante guardó silencio durante unos segundos. Después reconoció lo evidente. Aquel joven poseía un talento cercano a lo divino. Jun respiraba con dificultad mientras analizaba los resultados de su técnica. Todavía era imperfecta, pero había funcionado. El guerrero de rojo elogió la fluidez de los movimientos y preguntó si el estilo estaba compuesto por 13 formas. Jun respondió con una ligera sonrisa. La técnica llevaría el nombre de los 13 relámpagos del resplandor celestial. Yong-Hee quedó completamente paralizado. Un discípulo de una nube acababa de crear por sí mismo una técnica digna de rangos mucho más altos. El demonio de la espada observó al muchacho con creciente interés. Ya no quería limitarse a probarlo, lo quería dentro de su propio pabellón. Por eso lo invitó a unirse al famoso salón de la rueda de tinta. Jun apenas tuvo tiempo de procesar aquella propuesta. Una voz furiosa atravesó el lugar. Lee Se había regresado, y no estaba nada contenta. Al ver al gigante intentando reclutar a su discípulo, se colocó inmediatamente frente a Jun y le exigió que se alejara. El demonio de la espada no se mostró intimidado. Respondió que el muchacho le agradaba y que tenía todo el derecho a invitarlo. La atmósfera cambió al instante. Las energías de ambos maestros chocaron en el aire. Lee Se protegía a su discípulo con una mirada asesina. El hombre de rojo llevó lentamente una mano hacia su espada. Luego le preguntó si realmente quería enfrentarse a él. La presión fue tan intensa que Yong-Hee sintió que el pabellón entero estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Jun dio un paso al frente. Con una calma sorprendente, les ordenó detenerse. Porque si aquellos dos maestros comenzaban a luchar en serio, el resultado no sería una simple discusión.